Me llamo Ventura. Nací en la ciudad, pero mi curiosidad siempre me llevó a mirar el campo con ojos ansiosos. Desde niño, oía historias sobre espectros, apariciones y lugares malditos en la República Dominicana. Los adultos repetían viejas leyendas que describían sucesos inexplicables, y yo las escuchaba con fascinación. Crecí con esa mezcla de miedo y asombro que provocan los relatos de terror. Buenas noches, comunidad de Ventura en línea. Esta noche es de fogatas e historias de terror. Prepárense con un delicioso café y acomódense, porque esta noche les presentaremos 10 escalofriantes historias de terror que han ocurrido en los campos de la República Dominicana. Mi abuelo, que vivía en el sur profundo, me contaba historias cada vez que yo lo visitaba. Nunca adornaba sus relatos con detalles extravagantes. Hablaba de apariciones que se manifestaban de madrugada y de demonios que se escondían en las sombras. Cuando cumplí 15 años, empecé a coleccionar notas en una libreta. Apuntaba fechas, nombres de campos, pueblos y colinas donde supuestamente ocurrieron eventos extraños. Pasé años sumando recortes de periódicos y entrevistas con campesinos. Muchos se negaban a hablar abiertamente. Tenían miedo a los maleficios o a que esas cosas volviesen a sus vidas. Otros, en cambio, se sentían aliviados al contar sus experiencias, como si soltar ese peso los hiciera dormir mejor. De adulto, decidí recorrer la isla para investigar varias leyendas que me interesaban. Me propuse documentarlas con mis propios ojos y, si era posible, entender el origen de esos fenómenos. Un cuaderno nuevo y una grabadora vieja que compré en el mercado de pulgas. Emprendí el viaje en una vieja guagua que me llevó por caminos polvorientos y largas extensiones de verde salvaje. Moverme de un lugar a otro no era sencillo. A veces tenía que subir montañas o atravesar ríos en horas donde el sol ya estaba cediendo. Pero mi pasión superaba cualquier obstáculo. En cada campo que visitaba, buscaba a los mayores y a los curiosos para que me narraran lo que sabían. Así fui recolectando leyendas que pocas veces se mencionaban en la ciudad. Al escucharlas, sentía una tensión especial. Los ojos de quienes contaban la historia se movían con cautela, como si temieran la presencia de una entidad invisible. Yo tomaba nota de todo. Luego, por las noches, me costaba dormir. Creía escuchar pasos afuera o ruidos que no podía explicar, pero mi valor se mantenía firme. Sentía que cada relato era un tesoro que debía preservarse. Con el paso de los días, identifiqué 10 leyendas que se repetían en distintas regiones, aunque con variaciones. Algunas las escuché en la zona norte, otras en la línea fronteriza con Haití. También recopilé versiones en las provincias del sur, donde el sol quema la piel y el polvo se mete en la garganta. Estas 10 historias eran, para muchos, experiencias vividas, y aunque cada versión cambiaba algún detalle, la base era la misma: sucesos que helaban el alma y que pocos se atrevían a confirmar abiertamente. Los campesinos preferían dejarlas en el aire, como un rumor que no conviene contar demasiado. En este relato voy a describir esas 10 leyendas tal y como las escuché, viví o interpreté. Quiero dejar un registro de lo que se habla en las noches en los fogones, cuando la luz de la luna ilumina la caña y el café está a punto de hervir. Aunque no usaré muchos adornos, advierto que mis palabras pueden inquietar a quien las lea. No busco asustar de manera gratuita, solo deseo exponer aquello que vi y sentí en mi recorrido por los campos de mi tierra. Esta es la historia de un viaje personal, un viaje en busca de lo que se oculta en la oscuridad de la República Dominicana rural. Cada capítulo será una ventana abierta a un mundo que pocos conocen de cerca. Me llamo Ventura, y estas son las leyendas que sacudieron mi mente y mi espíritu. Historia de terror, la sombra del camino real. Mi primera parada fue en un campo cercano a Baní.
Allí, la gente hablaba de una figura oscura que se aparecía en el camino real, una vía antigua usada por nuestros abuelos para transportar mercancías. El nombre exacto del lugar no lo quiero revelar, para proteger la privacidad de los paisanos. Al llegar, me alojé en la casa de una familia humilde que accedió a darme hospedaje a cambio de unas tareas sencillas en el patio y un pequeño pago. Ellos me recibieron con curiosidad y reserva. Esa noche, cenamos plátanos con salami y un poco de queso frito. Al terminar, les pregunté por la historia de la sombra del camino real. El padre de la familia, un hombre de unos 60 años, me miró con seriedad. Me dijo que la gente contaba que, hace más de 5 décadas, un comerciante murió de forma trágica en ese camino. Su carreta volcó en medio de la noche, tras chocar con algo que nadie pudo describir. Algunos decían que se trató de un animal grande, como un toro, pero otros aseguraban que no vieron rastros de bestia alguna. Desde entonces, una sombra sin forma definida aparecía en la ruta, sobre todo cuando la luna estaba alta. Me costó conciliar el sueño tras oír la historia. Sentí que el aire se volvía pesado. Aún así, a la mañana siguiente, quise recorrer ese camino. Avancé por un sendero angosto, bordeado de árboles frondosos. El sol era intenso, pero el viento soplaba con un silbido extraño. Mientras caminaba, noté que el canto de los pájaros se interrumpía por momentos, como si algo los espantara. Esa sensación me acompañó hasta llegar a una curva donde el sendero se agrandaba y luego se perdía en el monte. Más tarde, hablé con un vecino que decía haber visto la sombra. Contó que una noche regresaba a su casa cuando notó un bulto oscuro en medio del camino. Pensó que era un hombre encorvado. Se acercó para ofrecer ayuda, pero la figura se movió de un lado a otro en silencio. Luego se desvaneció ante sus ojos. El vecino salió corriendo. Al día siguiente, amaneció con fiebre y delirios. Tardó una semana en recuperarse. Afirmó que no se trataba de la imaginación ni de un truco de luces. Dijo que esa cosa era real. Yo no estaba convencido del todo, pero sentía curiosidad. Decidí quedarme varios días para observar el camino de noche. El último día que pasé allí, me animé a salir con una linterna cerca de la medianoche. Caminé con cautela, atento a cualquier movimiento. Cuando llegué a la parte más oscura de la ruta, escuché un crujido en el matorral. Me detuve y apunté la linterna, pero no vi nada. Pero noté que mi respiración se aceleraba y me sudaban las manos. Di un paso atrás y tropecé con algo. Al girarme, mi linterna iluminó brevemente lo que parecía un manchón negro. No distinguí sombra humana ni de animal. Era un bulto que parecía absorber la luz. Parpadeé y en un segundo ya no estaba. No me quedé para averiguar más. Corrí de vuelta a la casa de la familia. Me sentí mareado al entrar y tuve que sentarme en la galería. Al día siguiente, me despedí de todos y seguí mi viaje. Aún no sé qué fue aquello, pero la tensión de esa experiencia me dejó intrigado. La sombra del camino real se convirtió en la primera historia que escribí en mi libreta, con la certeza de que hay cosas en el campo que superan mi entendimiento. Historia de terror, el grito en el barranco. Tras la experiencia en Baní, me dirigí hacia la región de San Juan. Había oído sobre un grito que se escuchaba en un barranco lejano. Me dijeron que muy pocos se aventuraban a ir hasta ese lugar, conocido como un paso angosto entre dos montañas. Llegar me tomó un largo tiempo en guagua y a pie. Dormí una noche en un pequeño poblado, donde logré conversar con un anciano que conocía bien el tema. Él me dijo que, en ese paraje, se había perdido una joven hace años. La buscaron por mucho tiempo, pero nunca la encontraron. Algunos sostenían que la muchacha se ahogó en la corriente que pasaba por la quebrada. Otros creían que se la llevó una fuerza misteriosa. El anciano afirmaba que, cuando la luna está nueva, el grito retumba en la oscuridad. Dice la gente que suena como el aullido de una mujer en agonía. Los campesinos
prefieren evitar esa zona en horas nocturnas. Pero a pesar de las advertencias, me aventuré con un guía local, un hombre de aspecto serio que no soltó casi palabra. Nos dirigimos al barranco al atardecer. El camino era empinado y pedregoso. El guía caminaba adelante, con pasos firmes. Yo lo seguía, cuidando de no tropezar. El sonido del agua corriendo se escuchaba a lo lejos. Llegamos al anochecer. El guía me advirtió que no haría campamento conmigo. Dijo que me esperaba un rato, pero si pasaba algo raro, se iría. Me dio una pequeña lámpara de aceite y se quedó en silencio. Yo saqué mi grabadora y me senté en una roca cercana al arroyo. El aire era fresco, pero tenía un tono extraño. Sentía un hormigueo en la piel, como si el ambiente estuviera cargado de energía. El agua corría de forma constante, creando un murmullo fuerte. Me quedé así por casi una hora. Revisaba mi grabadora de vez en cuando y anotaba ideas en mi libreta. El guía se mantenía a varios metros. De pronto, un sonido desgarrador rompió la calma. Era un grito agudo, como el de alguien que sufre. Se oyó tan fuerte que me puse de pie y casi dejé caer la lámpara. El guía me hizo señas para que guardara silencio. Escuchamos con atención. No se oyó ningún otro ruido aparte de la corriente de agua. Pero un minuto después, el mismo aullido surgió de nuevo, aún más fuerte. Parecía venir de la parte alta del barranco. Sin pensarlo mucho, avancé unos pasos con la lámpara en alto. El grito resonó otra vez, tan cercano que me cubrí los oídos. Sentí un escalofrío recorrerme. El guía me tomó del brazo y me pidió que no siguiera. Asentí, aunque mi instinto me empujaba a saber qué había más arriba. El corazón me latía con fuerza. Al voltear, creí ver una sombra femenina sobre una roca. Era apenas una forma entre la oscuridad, pero juraría que vi un rostro con expresión de dolor. Mis piernas se quedaron paralizadas por un instante. Cuando parpadeé, no había nadie. El guía me obligó a regresar. Recogí mis cosas y volvimos por el mismo camino. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Esa noche, en la cabaña donde me quedé, revisé la grabación. Se escuchaba claramente mi respiración y luego un grito lejano. Después, otro más fuerte. Era la prueba de que no fue un delirio. Dormí poco. Sentía que en cualquier momento volvería a oír ese lamento aterrador. Al día siguiente, me despedí del anciano y seguí mi ruta. No supe más detalles sobre la joven perdida. Lo cierto es que, en San Juan, todos hablaban con temor de ese barranco. Algunos creen que el espíritu de la muchacha sigue penando en ese lugar, reclamando justicia o tal vez pidiendo ayuda. Yo, por mi parte, anoté la historia en mi libreta y guardé la grabación como un testimonio de que existen sonidos que superan nuestra comprensión. Historia de terror. La visitante de medianoche. Continuando mi viaje, llegué a una zona cercana a Constanza, rodeada de montañas y cultivos, un lugar de clima fresco donde muchos van a cosechar vegetales y frutas. Allí oí hablar de una aparición conocida como la visitante de medianoche. Se trataba, según se decía, del espectro de una mujer que caminaba por los caminos rurales. Tocaba las puertas de las casas pidiendo pasar la noche, pero al dejarla entrar, algo siniestro ocurría. El primer día que pasé en Constanza, me instalé en la casa de un sobrino de un contacto que tenía en la capital. Él me presentó a un vecino que aseguraba haber visto a esa mujer. Este vecino me contó que una madrugada sintió golpes en la puerta. Pensó que era un familiar. Al abrir, se encontró con una mujer joven, de mirada triste, vestida de manera sencilla. Ella le pidió un poco de agua y un lugar para descansar. El hombre, piadoso, la dejó pasar. Le ofreció una silla y se dispuso a servirle agua. Mientras llenaba el vaso, notó un silencio extraño. Al voltear, ya no la vio. Revisó las habitaciones y la cocina, pero no estaba.
Lo más desconcertante fue que la puerta seguía con el cerrojo puesto por dentro, lo que hacía imposible que ella se marchara sin que él lo notara. Esa historia me llamó la atención. Decidí preguntar a más personas. Recibí testimonios similares. La mujer aparecía de pronto, pedía auxilio o algún favor, y luego desaparecía sin dejar huella. Algunos decían que solo la veían vagar por la carretera, cerca de la medianoche. Había quien aseguraba que se trataba de un alma en pena que buscaba algo que no podía encontrar. Otros la asociaban con un suceso trágico ocurrido hacía tiempo, el incendio de una casa en la pendiente de la montaña, donde murió una joven de forma espantosa. Al cabo de 2 días, una noche, resolví quedarme despierto para ver si ocurría algo. Me senté en la sala de la casa, con la puerta cerrada y la lamparita encendida. Eran cerca de las 11:30 cuando escuché pasos suaves fuera. Me acerqué a la ventana y me pareció ver una sombra moverse en el patio. Fui a buscar la linterna y, al salir, percibí una presencia que me heló todo el cuerpo. No vi a nadie, pero los pelos de la nuca se me erizaron. Regresé a la sala, sin entender la razón de ese temor. Pasada la medianoche, escuché golpes leves en la puerta. Me acerqué. Sentía el corazón en la garganta. Abrí, esperando ver a alguien, pero no había nada, ni rastro de un ser humano. Mi hostilidad inicial se convirtió en escalofrío. Cerré rápido y me quedé de pie, con la linterna en mano, esperando algún otro sonido. Pasaron unos minutos eternos, y cuando pensé que todo había pasado, un golpe más sonó. Fue tan suave como el anterior. Miré por la ventana, pero no distinguí ninguna silueta. Al abrir de nuevo, encontré el pasillo vacío. Sin embargo, el aire olía a algo extraño, como a tierra mojada. Me di cuenta de que estaba temblando. Me quedé en silencio. No volví a escuchar más golpes esa noche. Me costó mucho dormir. Al amanecer, salí a revisar el patio. No había huellas ni señales de que alguien hubiera estado allí. Conté lo ocurrido al vecino que me dio la historia. Él afirmó con preocupación. Me dijo que esa era la manera en que se manifestaba la visitante de medianoche, dejando solo su presencia en el aire y un frío abrumador en el alma. Decidí irme de Constanza ese mismo día. Las montañas seguían majestuosas, pero yo necesitaba continuar mi investigación en otros lugares. La leyenda de la visitante quedó guardada en mi libreta como un enigma. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué recorría las casas pidiendo refugio si no tenía intención de quedarse? Son preguntas que me acompañan hasta hoy. Historia de terror. El murmullo del cafetal. Mi siguiente destino fue la región de Barahona, conocida por sus hermosos paisajes y cafetales en las laderas montañosas. Me dirigí allí tras escuchar sobre un rumor extraño. En algunos cafetales, a altas horas de la noche, se oían susurros que llamaban a la gente por su nombre. Estos murmullos, según se contaba, atraían a los curiosos hacia lo profundo de los sembradíos, donde la oscuridad era casi total. Me acomodé en una pequeña casita cercana a un cafetal. El dueño del lugar, un hombre de mediana edad, me permitió quedarme a cambio de ayudar en ciertas labores del cultivo. Pasé las mañanas recogiendo granos de café y las tardes conversando con los trabajadores. Les preguntaba sobre el susurro, pero muchos se reían con nerviosismo. Decían que no era prudente hablar de eso en voz alta. Uno de ellos, más franco, me confesó que sí había oído algo. Dijo que, en una ocasión, escuchó su nombre mientras caminaba por los surcos. Al principio pensó que era un compañero, pero al girarse no vio a nadie. Sintió que lo llamaban otra vez, y esta vez la voz sonó cerca de su oído. Salió corriendo y no volvió a entrar al cafetal de noche. Esa historia me causó curiosidad. Decidí quedarme una noche para experimentar por mí mismo. Me armé de valor y me adentré en el cafetal cuando el sol ya se había escondido tras las colinas. Llevaba una linterna y mi libreta. Caminé con cuidado por los estrechos senderos
entre los arbustos de café. El olor a tierra y hojas húmedas me envolvía. No se oía más que el canto lejano de algunas chicharras. Pasó media hora y no sucedió nada. Me animé a internarme un poco más. Apagué la linterna un instante para acostumbrar la vista a la penumbra. Allí, rodeado de plantas, sentí que la noche se hacía más cerrada. Entonces, algo me hizo erizar la piel. Oí un murmullo leve que sonaba como mi nombre. Ventura. Abrí los ojos con fuerza, convencido de que podría tratarse de uno de los trabajadores haciéndome una broma. Volví a encender la linterna y giré en todas direcciones. No había nadie. El susurro resonó otra vez, casi pegado a mi oído. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No quería salir corriendo, pues había venido a investigar. Pero el miedo pudo más. Empecé a retroceder. La voz susurraba con más insistencia, como si viniera de todas partes. En mi mente luchaba contra el pánico. Di un paso atrás y mi linterna iluminó un espacio donde las hojas se movían sin viento aparente. Ya no podía más. Salí del cafetal a toda prisa, sin mirar atrás. En la claridad de la casa me recobré un poco y sentí vergüenza de mi temor, pero sabía que había experimentado algo que no puedo explicar fácilmente. Al día siguiente, hablé con el dueño de la casa. Me contó que la gente del lugar cree que esos susurros son espíritus que habitan en la tierra. Dicen que aparecen cuando sienten la presencia de forasteros. Su propósito no está claro. Algunos opinan que buscan que uno se pierda en lo profundo del cafetal para nunca volver. Otros, que son almas condenadas a vagar entre los surcos, llamando a quienes se atrevan a escuchar. Sea lo que sea, mi experiencia me convenció de que la historia tenía base real. Me marché de Barahona con la seguridad de que ese cafetal guarda un misterio. Mi libreta quedó con páginas llenas de descripciones de esa noche, y mi mente conserva el recuerdo de un murmullo que aún me parece oír cuando estoy en silencio. Historia de terror. El reloj detenido. De Barahona, tomé rumbo a la región de El Ceibo. Allá me atrajo la leyenda de un viejo reloj que, según contaban, nunca daba la hora correcta. Aquel reloj se encontraba en una casona antigua a la entrada de un camino rural. La gente aseguraba que perteneció a un hacendado que murió en circunstancias extrañas. Desde entonces, el reloj marcaba las 12 siempre, sin importar la hora real del día. Llegué al lugar con la idea de pasar solo una jornada, ya que no disponía de mucho tiempo. Al mediodía encontré la casona, un edificio con muros envejecidos y techo a dos aguas. Nadie vivía allí desde hacía muchos años. Observé la fachada polvorienta y los ventanales rotos. Sentí un nudo en el estómago, pero la curiosidad me empujó a entrar. La puerta estaba abierta, medio colgando de sus bisagras. El interior olía a abandono y humedad. Pisé con cuidado, evitando las tablas sueltas del piso. En el salón principal lo vi. Un reloj de pie, grande, con la madera oscurecida por el tiempo. Tenía el péndulo detenido y las agujas marcaban las 12 en punto. En el silencio, escuchaba mi respiración y el crujir de las tablas. Saqué mi linterna para examinar el mecanismo. Noté que estaba oxidado. Intenté mover las agujas, pero estaban trabadas. Retrocedí, sintiéndome observado. Salí a buscar a algún vecino que me pudiera dar información. Encontré a un hombre que vivía cerca. Le pregunté por la historia de la casa y el reloj. Me dijo que pertenecía a un terrateniente cruel, famoso por explotar a sus trabajadores. El hombre murió de forma repentina. Unos decían que lo mató un obrero harto de sus abusos. Otros hablaban de una deuda con fuerzas oscuras. Sea cual fuese la verdad, lo extraño es que, desde esa noche, el reloj se detuvo en las 12 y no volvió a funcionar. Además, quienes se acercaban a arreglarlo sentían un rechazo inexplicable o sufrían accidentes inesperados. Decidí volver a la casona al atardecer.
Quería ver si ocurría algo más. Caminé entre las habitaciones, mirando muebles rotos y paredes con manchas de humedad. El silencio era angustioso. De pronto, escuché un suave golpeteo que venía del salón principal. Fui hasta ahí y observé el reloj. El péndulo seguía inmóvil, pero escuché un tic-tac muy leve. Me acerqué con cuidado, notando que el sonido venía de dentro, aunque el péndulo no se movía. De pronto, las agujas empezaron a girar lentamente hasta marcar las 3. Fue un movimiento casi imperceptible. Me quedé atónito. No tenía explicación lógica. Luego se detuvieron de golpe. El tic-tac cesó. Cuando intenté acercarme más, sentí un viento frío que me hizo retroceder. Fue como un soplo helado que me dejó temblando. Sentí que alguien, o algo, no quería que me metiera con ese reloj. Salí de la casona con el corazón agitado. El sol estaba casi oculto. Mientras me alejaba, volví la vista atrás y vi que, en la penumbra, las agujas habían regresado a marcar las 12. Corrí hasta donde me hospedaba. Por la noche, me costó dormir. Tenía la imagen del reloj grabada en la mente. Supe que al día siguiente debía partir. Cuando me despedí del hombre mayor, le conté lo que había visto. Él se santiguó y dijo que muchos habían oído ruidos y visto movimientos extraños del reloj, pero nadie tenía pruebas concretas. Yo tampoco las tenía, pero poseía mi experiencia. Anoté todo en la libreta, intentando describir la tensión de ese momento. Mi investigación seguiría en otro pueblo, pero esa imagen de las agujas moviéndose solas se quedó en mi interior como un recuerdo de que hay objetos que guardan la esencia de quienes los poseyeron. Historia de terror. El aullido de la colina. Después de El Ceibo, mi ruta me llevó hacia la zona montañosa de Restauración. Allí se hablaba de un aullido que salía de una colina cubierta de pinos y plantas. Según la leyenda, ese estruendo ocurría al anochecer y se escuchaba como un rugido profundo que hacía temblar la tierra. La gente decía que podía ser el espíritu de un toro salvaje, sacrificado en un rito antiguo. Otros mencionaban que se trataba de un demonio atrapado bajo la tierra. Llegué a Restauración en la tarde y tras indagar un poco, logré que un joven campesino aceptara llevarme a las faldas de la colina. Caminamos durante horas entre senderos cubiertos de vegetación. El aire era más fresco que en otras partes de la isla. Se oía el correr de un río a lo lejos. El joven me explicó que, algunos días, el aullido se escuchaba con mucha claridad, mientras que, en otros, era apenas un murmullo lejano. Nadie sabía la causa real. Algunos vecinos preferían ni hablar del tema. Decían que traerlo a la conversación podía atraer la desgracia. Antes de que oscureciera, armamos un pequeño campamento en la base de la colina. Encendimos una fogata y preparamos algo de comer. El joven, a quien llamaré Marcos para proteger su identidad, me contó que una vez, siendo niño, oyó el rugido tan cerca que pensó que la montaña se partía en dos. A partir de entonces, le tuvo miedo a esa colina y evitó pasar por allí de noche. Sin embargo, aceptó acompañarme porque necesitaba algo de dinero y también porque sentía curiosidad de enfrentar ese recuerdo. Cuando el cielo se oscureció por completo, el silencio se hizo evidente. Solo se escuchaban los insectos nocturnos. Pasó casi una hora sin novedades. Empecé a pensar que quizá no ocurriría nada. De pronto, un estruendo sacudió el aire. Fue un sonido grave, profundo, que se extendió en eco por la montaña. Mi cuerpo se estremeció. Marcos me miró con los ojos muy abiertos. Parecía aterrado. Yo también lo estaba, pero sentía el impulso de averiguar más. El aullido se repitió, esta vez con más fuerza. Parecía provenir del interior de la colina, como si algo reclamara salir. Me levanté, sosteniendo mi linterna, y avancé unos metros. El suelo vibraba levemente bajo mis pies. La niebla comenzó a formarse en la parte alta, dándole un aspecto aterrador al lugar. Por un instante,
Pensé en subir un poco para grabar el sonido de cerca, pero sentí temor. Marcos me pidió que no me moviera de la fogata. Decidí quedarme. El bramido volvió a resonar por tercera vez, prolongado y furioso. Después, el silencio regresó, tan cerrado que ni los grillos cantaban. Fue como si la naturaleza se hubiera quedado sin aliento. Nos quedamos junto al fuego, con el corazón agitado. Finalmente, pasada la medianoche, nos atrevíamos a cerrar los ojos por breves instantes, aunque yo seguía alerta. No quería que me tomara por sorpresa algo desconocido. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y emprendimos el camino de vuelta. Durante el trayecto, Marcos me confesó que nunca había estado tan cerca del aullido. Me dijo que sentía un alivio al marcharse, como si la colina hubiera tratado de retenernos en su interior. Yo reflexioné sobre lo que había oído. Esa especie de rugido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Anoté mis impresiones en la libreta y me marché de restauración con la evidencia de que hay rincones donde la tierra emite sus propios lamentos, difíciles de explicar con razones mundanas. Historia de terror, el hombre sin sombras. Mi próxima parada fue en un campo remoto de Montecristi, donde el sol golpea fuerte y el paisaje se vuelve desierto en algunas partes. Allí escuché sobre el hombre sin sombras. La gente del lugar hablaba de un individuo que caminaba por los caminos al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto. Lo desconcertante era que, a pesar de la luz intensa, este hombre no proyectaba sombra alguna. Llegué a la comunidad y me hospedé en casa de una familia que vendía productos agrícolas en el mercado local. Les pregunté sobre la leyenda. La madre de la familia me contó que mucha gente aseguraba haberlo visto. Aparecía de la nada, vestido con ropas normales y caminaba con tranquilidad. Pero, al fijarse en el suelo, uno notaba la ausencia total de su sombra. En un lugar tan soleado, donde cualquier objeto proyecta una sombra marcada, resultaba perturbador ver a alguien sin ella. Quise saber más detalles. Un anciano que vendía cocos en la carretera me explicó que se decía que ese hombre era un alma en pena, condenado a vagar sin descanso por haber hecho un pacto oscuro. Otros pensaban que se trataba de un brujo que controlaba su propia sombra y la escondía para no ser reconocido. La idea de un hombre sin sombra me parecía tan extraña que me propuse investigar durante el mediodía, momento en que se le solía ver. Esperé bajo un árbol cerca del camino principal. El sol estaba en su punto y el calor era sofocante. Pasaron varios carreteros y campesinos, pero nada fuera de lo común. Al cabo de una hora, cuando estaba a punto de rendirme, distinguí a lo lejos la figura de un hombre que avanzaba lentamente. Vestía una camisa simple y pantalón normal. Lo observé con atención. A medida que se acercaba, sentí un nudo. Miré el suelo donde debería verse su sombra. No vi nada. El hombre pasó frente a mí sin voltear la cara. Pude ver sus rasgos. Parecía alguien adulto, con la piel curtida por el sol, pero sus ojos eran inexpresivos. Un escalofrío me recorrió. Agarré mi linterna sin saber por qué y la prendí apuntando al suelo, como si eso fuera a aclararme algo. Efectivamente, la luz de la linterna proyectaba mi sombra y las de los arbustos cercanos, pero no la de él. Lo seguí unos metros, queriendo confirmar lo que mis ojos veían. De pronto, el hombre se detuvo y giró el rostro para mirarme. En sus ojos no había emoción. Fue una mirada breve, pero me transmitió un miedo que no puedo describir. Acto seguido, siguió su camino y se perdió tras una curva del camino. Regresé a la casa donde me hospedaba, intentando asimilar la experiencia. Conté lo ocurrido a la familia, y el padre afirmó. Dijo que eso confirmaba lo que muchos sabían. El hombre sin sombras era real y aparecía donde menos se le esperaba. Me quedé pensativo el resto del día. ¿Cómo era posible aquello? Los habitantes de Montecristi
Vivían con esa historia como parte de su cotidianidad. Una historia que no necesitaba explicación científica, pues para ellos era suficiente reconocer que existía algo más allá de lo normal. Al siguiente día me marché. Cargaba en la memoria la imagen de ese hombre y su imposibilidad de proyectar sombra bajo el sol más intenso. Anoté en mi libreta mi incredulidad y mi asombro. Llevaba conmigo una certeza: el mundo esconde secretos que van más allá de la lógica y las explicaciones sencillas. Historia de terror, la manifestación de los olvidados. Me dirigí entonces hacia la zona fronteriza con Haití, cerca de Dajabón. Allí se escuchaba el rumor de una manifestación nocturna formada por difuntos sin nombre. Los lugareños la llamaban la manifestación de los olvidados. Muchos afirmaban que, en ciertas noches, veían pasar un grupo de personas vestidas de blanco que avanzaban en silencio por el camino, portando velas que emitían una luz sutil. Nadie sabía hacia dónde se dirigían y desaparecían tan rápido como llegaban. Al llegar a Dajabón, me alojé en la casa de un conocido que trabajaba en el mercado binacional. Le comenté mi interés en la leyenda. Él me llevó a hablar con un hombre que había vivido toda su vida en una aldea cercana al río. El anciano me contó que la manifestación se solía ver en las noches más oscuras, cuando la luna estaba ausente. Decía que eran almas de gente que murió sin recibir sepultura digna o que no tenía familiares para rezar por ellos. Marchaban en fila, en silencio, con la vista clavada al frente, y si alguien se atrevía a mirar sus rostros, descubría semblantes de dolor. Decidí pasar una noche en esa aldea. El lugar era pequeño, con casas dispersas y caminos de tierra. Conversé con varios habitantes, pero pocos quisieron hablar del tema. Al caer la noche, me senté en un banco fuera de la casa donde me quedaría. El ambiente era tranquilo, salvo por el canto de algunos grillos y el sonido lejano del río. Pasaron las horas, y cerca de la medianoche, el silencio se hizo profundo. Sentí un ligero temblor en mis piernas, producto de los nervios. Entonces, vi unas luces parpadeantes a lo lejos, como llamas de velas. Me incorporé y caminé con precaución, tratando de no hacer ruido. Efectivamente, vi una manifestación de figuras vestidas de blanco. Se movían en fila, despacio, sobre el camino de tierra. Cada una llevaba una vela que brillaba sutilmente. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba un poco, sin querer irrumpir. Las figuras no parecían notarme. Avanzaban con pasos lentos y ordenados, como si siguieran una ruta muy clara. No podía creer lo que veía. Intenté distinguir rostros, pero parecían borrosos o cubiertos por una especie de velo. El silencio era total. Parecía que ni el viento osaba soplar en ese momento. Cuando estaban a unos 20 metros, me armé de valor y di un paso para preguntar algo. Fue inútil. Sentí un frío que me caló los huesos. Uno de ellos giró la cabeza y me miró. Fue un instante, pero bastó para dejarme helado. No vi rasgos definidos, solo algo que se asemejaba a cuencas vacías. Solté un grito ahogado y di marcha atrás. Las figuras siguieron su camino, como si no les importara mi presencia. Desaparecieron en una curva tras unos arbustos y la oscuridad volvió a reinar. Corrí a la casa, donde el anciano me esperaba con expresión seria. Me dijo que tuviera cuidado, que esas almas no dañaban a nadie mientras no se cruzaran en su ruta. Cerré la puerta con un nudo en el estómago y no pegué un ojo en toda la noche. Al amanecer, recogí mis cosas, desayuné con el anciano y me despedí. En mi libreta anoté cada detalle de lo que había presenciado. Tenía la firme convicción de que esas personas, o seres, eran algo más que alucinaciones. Partí de Dajabón con una sensación profunda de respeto. No todo en esta vida puede ser catalogado con conceptos simples. La manifestación de los olvidados seguía su marcha,
y yo solo había sido un testigo más de su paso silencioso. Historia de terror, el eco del pozo maldito. Continuando mi recorrido, me adentré en la zona rural de La Vega. Allí se decía que, en medio de un solar abandonado, había un pozo antiguo que devolvía un eco diferente al que uno emitía. La historia local afirmaba que varias personas habían perdido la razón tras oír voces que salían de ese pozo, repitiendo frases macabras o anunciando tragedias futuras. La ubicación del pozo no era fácil de encontrar. Tuve que preguntar a distintos campesinos hasta que uno me ofreció acompañarme por un pequeño pago. Atravesamos un camino con maleza espesa y llegamos a un claro en el que solo se alzaban ruinas de una vieja estructura de piedra. Entre esos restos se apreciaba la boca del pozo, protegida por un borde hecho de rocas amontonadas. Un ambiente sombrío dominaba el lugar. Sentía que hasta el viento soplaba con un murmullo fúnebre. El campesino me dijo que no se acercaría demasiado. Lo vi rezar en voz baja antes de retroceder unos pasos. Me acerqué al pozo con cautela. Miré hacia abajo, pero la oscuridad era total. Una corriente de aire frío salía desde el interior. Decidí probar la leyenda del eco. Grité mi nombre, Ventura. Esperé unos segundos. Al principio no escuché nada, pero luego emergió un susurro con un timbre diferente al mío, repitiendo Ventura de manera alargada y quebrada, como si varias voces susurraran al acorde. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Retrocedí y le eché un vistazo al campesino, que estaba cubriéndose la cara con un pañuelo. Insistí de nuevo. Esta vez grité, ¿quién está ahí? Tras unos segundos de silencio, la respuesta me dejó helado. Una voz ronca emergió. ¿Quién está ahí? Tuve la impresión de que no repetía mis palabras mecánicamente. Parecía una pregunta genuina, como si algo dentro del pozo quisiera saber quién se atrevía a llamarlo. Mi corazón se aceleró. No quise tentar más a la suerte. Guardé silencio. Aún así, desde el fondo, escuché un rumor extraño, casi como un gemido que subía por las paredes. Fue tan profundo que sentí vibrar el pecho. El campesino me gritó que me alejara. Así lo hice. Me costó trabajo mover las piernas. Sentía que el pozo me llamaba. Cuando me reuní con el campesino, él no pronunció palabra. Iniciamos el regreso con paso rápido. En su semblante vi el reflejo de un terror arraigado. Él me dijo, ya cuando estábamos lejos, que había oído historias de gente que se quedaba en silencio frente al pozo por un largo rato, y luego salía balbuceando frases sin sentido. Algunos perdían la cordura y terminaban recluidos en sus casas, incapaces de dormir. De vuelta al poblado, intenté calmarme. Pensé en la experiencia. Podía ser un fenómeno acústico, una formación subterránea que distorsionaba el sonido, pero la voz ronca que escuché me parecía demasiado concreta. No era un simple eco. Anoté todo en mi cuaderno, mezclando mi desconcierto con el temor que aún sentía. No tardé en abandonar ese lugar. Entendí por qué lo llamaban el pozo maldito. Podía ser un fenómeno natural, pero también es posible que algo más habitara en sus profundidades. Sea cual fuere la explicación, esa voz resonaba en mi mente, recordándome que hay sitios en la República Dominicana en los que uno se topa con la frontera difusa entre lo racional y lo sobrenatural. Historia de terror, el guardián de las noches. Mi última parada fue en un campo de la provincia de Azua. Allí me hablaron de el guardián de las noches. Se trataba, según decían, de un espíritu que merodeaba las fincas y vigilaba a los intrusos. Muchos hablaban de haber visto una figura moverse entre los arbustos, especialmente de noche. Dicen que tenía ojos que brillaban como brasas y que, si te atrevías a confrontarlo, desaparecía al instante. Había recorrido gran parte del país escuchando historias de terror, y esta sería mi última investigación antes de volver a la ciudad.
Me instalé en casa de un hombre que vivía en una finca amplia, rodeada de frutales. Por la noche salí a caminar con él para revisar la propiedad. Llevábamos linternas y un par de machetes, por si nos encontrábamos con algún animal. El hombre me contó que su abuelo le decía que el guardián de las sombras protegía la tierra de los extraños que iban con malas intenciones, pero también cuidaba secretos ocultos en la noche. Avanzamos por un sendero, iluminando la maleza. Parecía un paseo normal, hasta que escuchamos un leve crujir de ramas. Apuntamos las linternas y no vimos nada. Continuamos, pero el ruido se repitió a nuestra espalda. Al girarnos, captamos un destello rojizo, como un par de ojos observándonos. El hombre me miró con miedo y susurró: «Ahí está». Quise avanzar, pero algo me detuvo. Sentí que, si daba un paso más, pisaría un territorio prohibido. Los ojos se movían entre los arbustos, parpadeando una sola vez. Luego, la figura se enderezó. Creí ver un cuerpo alto y delgado, cubierto en sombras. Mi linterna no alcanzaba a iluminarlo. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. De pronto, dio un paso hacia atrás y se desvaneció como si se fundiera con la oscuridad. Nos quedamos inmóviles, con la respiración entrecortada. El hombre me susurró que era mejor volver a la casa. Así lo hicimos, caminando con un nudo en la garganta. Al llegar, cerramos la puerta y nos quedamos en silencio. No nos atrevimos a hablar de lo que vimos hasta el amanecer. Al día siguiente, le pregunté si creía que era un espíritu o un simple ser humano escondido en la finca. Él me respondió que no había explicación. Dijo que era el guardián de las noches y que lo mejor era no provocarlo. Pasé un par de días más en el lugar, pero no volví a salir de noche. Sentía que algo, o alguien, estaba al acecho en la oscuridad. Antes de partir, agradecí la hospitalidad del hombre. Él me advirtió que las historias que había recogido eran ciertos retazos de una realidad que pocos entendían. Le aseguré que mi meta no era juzgar ni explicar en exceso, sino dejar un registro. Tras visitar estos 10 lugares y escuchar a sus pobladores, comprendí que la República Dominicana rural está llena de misterios. Mi nombre es Ventura, y quise recolectar estos testimonios para que no se pierdan en el olvido. Quizás muchos no crean en estas historias, argumentando que son exageraciones o inventos populares. Yo, sin embargo, las viví en carne propia. Sentí el miedo, el asombro y la certeza de que hay fuerzas que no podemos explicar de manera simple. En cada leyenda hay un vínculo con la tierra y con nuestros antepasados. Los campos dominicanos guardan secretos que se transmiten de generación en generación, en narraciones contadas al calor de un fogón o en murmullos temerosos cuando la noche cae. Estas historias son parte de la cultura y del imaginario colectivo. Aunque no usemos muchos adornos, basta con experimentar una noche solitaria en alguno de esos parajes para entender que hay algo latente, una presencia que se manifiesta de formas diversas. He vuelto a la ciudad con mi libreta llena de anotaciones, con la grabadora que logró registrar sonidos inquietantes y con una memoria cargada de imágenes que no se borrarán fácilmente. Ahora, cuando alguien me pregunta si creo en los relatos de terror que circulan en los campos, mi respuesta es sencilla. He visto y oído lo suficiente para saber que no todo puede explicarse con la razón. El viaje no fue solo físico, sino también espiritual. A veces, el temor me paralizó, y otras, la curiosidad me impulsó a seguir. Aprendí a respetar las creencias de la gente local, a entender que cada quien afronta el misterio a su manera. Algunos se santiguan, otros callan y no vuelven a pisar ciertos lugares, pero todos, de un modo u otro, reconocen que en la oscuridad hay algo que nos observa. A veces se manifiesta como una sombra, un grito o un eco que responde con voz ajena. Otras nos mira con ojos rojos o camina sin dejar rastro. Cada una de estas 10 historias es
de algún modo, una puerta abierta a lo desconocido. Un recordatorio de que el miedo también es parte de lo humano y de que, quizás, a través del terror, nos conectamos con aspectos profundos de nuestra cultura y nuestro ser. Mi intención ha sido dejar constancia de estos relatos, para que quienes vengan detrás sepan que hay un patrimonio oral que vale la pena conocer y transmitir. A su manera, son piezas de la esencia dominicana, mezclada con lo sobrenatural y lo ancestral. He terminado este recorrido, pero mi inquietud sigue viva. Seguramente hay más historias enterradas en los campos, aguardando a ser contadas. Historias que pasaron de boca en boca, con detalles que cambian de acuerdo a quien las narra. Porque, al final, lo importante no es la exactitud, sino la huella que dejan en la mente y en el corazón de quienes las escuchan. Me despido, no con la promesa de no volver, sino con la seguridad de que un día regresaré a los caminos polvorientos de mi país para seguir buscando esos rincones donde la realidad y el misterio convergen. Mi nombre es Ventura, y estas fueron 10 leyendas de terror que encontré en los campos de la República Dominicana. Queden plasmadas en estas páginas como testimonio de que la noche puede revelar secretos que no imaginamos y que tal vez, solo tal vez, debemos aprender a escuchar esos susurros que vienen desde lo profundo de nuestra propia historia.